Bienvenidos a otro capítulo más de Impulso Farmacéutico. Seguimos con la temporada de mecanismos de acción. Hoy vamos a hablar de fármacos antipalúdicos. Los fármacos antipalúdicos es una terapia que va dirigida a estos pacientes con malaria, que la malaria es transmitida por el vector del mosquito Anófeles. Dicho mosquito Anófeles transmite un protozoario. Cuando infecta al paciente, este va a infectar un esporozoito y vamos a crear una fase o un fenómeno de patogénesis que tenemos que conocer muy bien antes de entrar en la farmacología. Entonces, la fase de patogénesis, él va a comenzar con el esporozoito viajando por el torrente sanguíneo hacia el hígado. En el hígado va a madurar en la forma de esquizonte, madurar hasta formarse un merozoito, que el merozoito va a ser liberado y va a ser capaz de infectar el eritrocito. En el eritrocito van a suceder dos fases, que será la fase de trofozoito y la fase esquizonte. En la fase de trofozoito y esquizonte va a haber una metabolización de la hemoglobina, una vía metabólica de la hemoglobina, que van a tener residuos de su grupo hemo, hasta madurarlos a un merozoito y puedes liberarlos otra vez al torrente sanguíneo e infectar otros eritrocitos o bien convertirse en gametocito. ¿Por qué recalqué la vía metabólica de la hemoglobina? Bueno, porque esa es una terapia que se va a utilizar en los fármacos antipalúdicos y es que tenemos que aprovechar. Bueno, ¿qué fármacos trabajan aquí en esa vía metabólica de la hemoglobina? Bueno, la artemisina. La artemisina es un gran ejemplo de ese fármaco, ya que va a trabajar en la vácula grástica, donde se metaboliza la hemoglobina, que tiene un pH ácido, vale recalcar. ¿Y cómo va a trabajar? Bueno, la artemisina tiene un grupo peróxido. Ese grupo peróxido, según la literatura, porque su mecanismo no se conoce muy bien hasta el momento, pero lo que se sabe es esto, es que se va a dividir ese grupo peróxido y ese grupo peróxido cuando se divide va a crear unos radicales libres. Esos radicales libres lo que van a hacer es disminuir la actividad de una enzima, que sería la beta-hematina. Esa enzima lo que va a hacer es captar el grupo hemo, disminuyendo la toxicidad en el protozoario. ¿Por qué? Porque el grupo hemo es un compuesto tóxico para el protozoario. Entonces él necesita producir la enzima para disminuir esa toxicidad. Entonces lo que va a hacer los radicales libres es disminuir esa actividad en la beta-hematina y por lo tanto va a tener menos radicales libres, menos, más grupos hemos, perdón, más grupos hemos y aumentando la toxicidad. Eso es lo que va a hacer la artemisina. ¿Dónde va a trabajar la artemisina? Bueno, en Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Esto también influye un poco en lo que serían las estructuras del protozoario, las membranas y tal, que también se dice que afectan estos radicales libres de forma alquilante y oxidante. Otro fármaco que tiene un mecanismo complejo sería la tobacuana. Y para conocer su mecanismo vamos a hablar un poco del complejo de transporte de electrones en la mitocondria del protozoario. El transporte de electrones va a suceder a través de cuatro complejos y una ATPase sintasa. La ATPase sintasa es la parte que no necesita este transporte de electrones, pero sí se beneficia del transporte de electrones. Porque se produce un, vale la redundancia, un producto que sería la molécula de agua que va a necesitar la ATPase sintasa para producir ATP. Entonces, el complejo uno, 3 y 4 necesitan de un complejo que sería el complejo 2. El complejo 2 todavía no se conoce su mecanismo como tal al 100%, pero lo que se sabe es que el grupo FAT o la coenzima FAT es la que se va a oxidar. Esa oxidación en la liberación de electrones se va a beneficiar el complejo que va a poder brindárselo a la ubiquinona. La ubiquinona o coenzima Q va a captar ese electrón y lo que va a hacer aquí en el anillo de quinona, en el oxígeno para ser específico, lo va a convertir en un hidróxido. Ese hidróxido va a ser transportado al complejo 3. ¿Por qué? Porque la ubiquinona es un compuesto lipofílico y va a poder transportarse entre el medio de estas membranas hacia el siguiente complejo y transportando así los electrones. En el complejo 3 hacia el citocromo C. ¿Qué pasa con el complejo 1? Bueno, el complejo 1 también va a recibir la coenzima NAT que va a oxidarse y entonces va a liberar electrones. Esa liberación de electrones va a ser transportada
etapa por etapa, y en ese transporte etapa por etapa se va a crear un gradiente energético que va a poder activar el complejo uno. Ese gradiente energético va a poder activar el complejo uno y va a poder crear el transporte de hidrógeno de una fase, de una zona hacia otra zona. Y también ese electrón va a ser transferido a la ubiquinona o coenzima Q, que va a transportarlo al complejo 3. En el complejo 3, en el citocromo, este citocromo va a transportar a través de otros complejos al complejo 4. En el complejo 4, ese producto, por decirlo así, el electrón, va a tener una función. Y es que va a transformar átomos en compuestos de agua. Es decir, en átomos de oxígeno, y el hidrógeno se va a aprovechar para formar moléculas de agua. Esas moléculas de agua van a ser transferidas a la ATP sintasa para la producción de ATP. Todo esto de forma resumida. Este complejo tiene mucha información y mucho campo. Todo esto está de forma resumida. Entonces, ¿cómo va a actuar la tobacuana? Bueno, la tobacuana va a crear unos enlaces covalentes en los anillos de quinona a través de esos enlaces de oxígeno-oxígeno, y va a disminuir la captación de esos electrones. Por lo tanto, no va a haber transporte de electrones y no va a haber menos concentración de moléculas de agua, y por lo tanto no va la ATP sintasa se va a ver en esa escasez de moléculas de agua. Entonces la tobacuana se va a unir en los enlaces de oxígeno-oxígeno a la ubiquinona o coenzima Q, disminuyendo el transporte de electrones, así disminuyendo la síntesis de ATP. La tobacuana es un compuesto lipofílico. ¿Por qué se hace recalcar esto? Porque esto va a tener muchas repercusiones a nivel de farmacocinética. También no trabaja en la forma inosóita. ¿Qué es la forma inosóita? Bueno, la forma inosóita es la forma latente que se mantiene el protozoario en el hígado. Es decir, los pacientes que tengan estas cepas, ¿cuáles cepas? Bueno, Plasmodium ovale, Plasmodium vivas, que son estas cepas que se mantienen de forma latente en el hígado de forma inosóita. Los pacientes van a tener más probabilidad de recaída en padecer estos síntomas otra vez de malaria. Entonces, la tobacuana no va a trabajar en esta forma. Sin embargo, se puede mezclar la tobacuana con el proguanil, que es otro fármaco que vamos a mencionar ahorita. El proguanil sí trabaja en la forma inozoíta. Entonces, hablemos un poco del proguanil. El proguanil trabaja en las Plasmodium falciparum y Plasmodium vivas, entonces sí va a trabajar en la forma inozoíta. Entonces se mezcla con atobacuana, así aumentando este efecto antipalúdico. Entonces, Provanil, ¿cómo van a funcionar? Bueno, el Provanil, a través de su metabolito activo, que sería el cicloguanil, y hay que mencionar que también es una base débil, va a trabajar de forma selectiva en dos enzimas. ¿Cuáles son esas dos enzimas? Dihidrofolato reductasa, que va a hidrolizar el folato, y también en la timidilato sintasa, la síntesis de timina. Entonces, la inhibición de estas enzimas, la inhibición de timidilato sintasa va a disminuir la síntesis de DNA, y va a aumentar la concentración de folato por la inhibición de hidrofolato reductasa, que van a beneficiar en la disminución de replegación del protozoario. Y el proguanil, a través de ser una base débil y trabajar en una zona con un pH ácido, va a cambiar esa zona y la va a aumentar su pH, y por lo tanto va a disminuir la capacidad de acción de las mismas. Eso vale recalcarlo. Otros fármacos que podemos mencionar sería la cloroquina y la hidroxicloroquina, que van a trabajar en este tipo de plasmodium. Ahí me faltó la P. La hidroxicloroquina y la cloroquina básicamente van a trabajar la misma forma que la artemisina, pero un poquito diferente. Ellos van a captar el grupo hemo y aumentar la concentración del grupo hemo en la fase de metabolización de la hemoglobina. Van a aumentar el grupo hemo, por lo tanto aumentan la toxicidad. Y entonces la beta-hematina tiene una actividad menor, ya que no hay grupo hemo que tiene que movilizar. Eh, También vale recalcar la resistencia que se ha presentado con Provanil. Si hay resistencia a Provanil y se mezcla con atoboxana, la efectividad terapéutica va a disminuir. Por lo tanto, si hay resistencia a atoboxana, Provanil
esa combinación va a ser inefectiva. Bueno, esto ha sido todo por los mecanismos de acción de los fármacos antipalúdicos. Espero que les haya gustado. Pueden darle like, suscribirse al canal y esperar los siguientes videos. Dejar su comentario si tienen mucha más información para expandir aquí. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.